No sé cuántos de ustedes han o creen que ha sido elegido. ¿Alguno de ustedes cree que ha sido elegido? Bueno, alguno otro, bueno, algunos cuantos que señor. Ahora, la pregunta es, ¿elegidos por quién y para qué? ¿Cierto? ¿Para qué fuimos elegidos? Nosotros. ¿Y por quién? Y pensaba porque una de las cosas que escuchamos tan seguido es de aquellos predicadores que nos dicen todo el tiempo que tú fuiste elegido para vivir prosperado, bendecido y en victoria. ¿Han escuchado eso? Que Dios te eligió para ser prosperado, para vivir triunfante, para vivir no sé cómo más, ¿no? Prosperado, bendecido y en victoria. Ahora, decir que alguien ha sido elegido significa que quizás todos no fueron elegidos. Bueno, ¿y los que no? ¿Qué hacemos con los que no han sido seleccionados para algo? Porque de alguna manera uno dice, se elige a alguien por encima de otros para algo, por alguna mérito, por alguna cosa especial que tenga, y de pronto dice, y los otros no tenían ese mérito, entonces no nos eligieron. De pronto nos eligen para otra cosa que no nos eligen a nosotros, ¿no? Cuando se elige a alguien es porque es diferente a los que no son elegidos. Sé que ustedes saben, algunos de ustedes son fanáticos de esa serie de los elegidos. La verdad, cuando pensé en este título no lo relacioné. Yo no la he visto, sé que no la he visto. Lo que me movió más esto fue algo que estamos estudiando con los hombres, un libro que se llama Salvaje de Corazón de John Eldredge, y él en una parte dice, hablando de lo que vamos a hablar hoy, de cómo Pedro fue escogido o seleccionado por Satanás para ser tentado. Eso fue lo que más me motivó a esto, ¿no? Que para los que no quisiéramos ser elegidos nosotros, que vamos a ver ahora. Entonces, si decimos que fuimos elegidos para ser prosperados, bendecidos y en victoria, no podemos dejar de preguntarnos, ¿y por qué fuimos elegidos? ¿Por qué yo fui elegido? ¿Por qué el Señor eligió a José o eligió a José Aníbal? ¿Por qué el Señor nos eligió a nosotros? ¿Qué vio en nosotros para elegirnos? ¿Qué es lo que el Señor vio o el que nos eligió a nosotros, no? Porque de pronto no siempre es el Señor, como vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cuál fue el mérito que tuvimos para ser elegidos nosotros? Este año comenzamos, ustedes recuerdan, lo primero que estudiamos el primer domingo fue Juan 15:16, ¿recuerdan? No me eligieron ustedes, ¿recuerdan? Sino que yo los elegí a ustedes, dijo el Señor, para que vayan y lleven fruto, un fruto que permanezca, dice. Eso lo sabemos, ¿no? Ustedes no me eligieron a mí. Porque nosotros tenemos una forma de decirlo cristianos. Cuando yo dejé entrar a Jesús en mi corazón, cuando yo lo busqué y lo encontré, el que nos encuentra es el Señor. Cuando uno entiende eso, dice, el Señor los eligió a ustedes. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos eligió. Y nos eligió para que llevamos fruto, un fruto que permanezca, y después dice, para que así todo lo que pidan al Padre, Él se lo dé. Hoy quiero que hablemos hemos venido hablando de fruto, esto no habla específicamente de fruto, pero tiene que ver algo con eso. Vamos a hablar de la mayor expresión de fruto que debemos dar para la cual fuimos elegidos. La mayor expresión de fruto que el Señor espera de aquellos a quien han sido elegidos. Hay un texto que esta semana les envié una reflexión sobre Lucas 22, 31, 32, cuando Jesús le dice a Pedro que ha sido escogido, que ha sido pedido, que ha sido reclamado por Satanás. Imagínate, el que lo eligió fue Satanás. ¿Cuántos quieren ser elegidos por Satanás? Uy, no, que no me... Mejor no, que no me vea, ¿no? Pero hubo una cosita ahí que no sé si ustedes se dieron cuenta. Alguien sí me llamó y me hizo una retroalimentación de algo que yo había quedado inquieto con ese texto que quiero que estudiemos esta mañana. Leámoslo rápidamente, ustedes ya lo conocen. Lucas 22, 31 y 32. Ha pasado la Santa Cena, la última cena. Jesús ha anunciado su muerte, ha lavado los pies a sus discípulos y llegamos al versículo 31 y 32 y dice el Señor: Simón, o está diciendo Pedro, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Satanás los eligió a ustedes para ser zarandeados. Uy, ¿cómo así? ¿Pero por qué puso sus ojos sobre mí? ¿Qué me vio? ¿Lo escogió o los escogió a ustedes? Bueno, esta versión dice a todos, la otra versión parece que fuera solamente Pedro, pero parece que fueran todos, ¿no? Los escogió, los pidió. Estuve viendo el texto en griego, cómo era, los reclamó, algo así, dice.
para zarandearlos a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ustedes saben lo que dice, ¿no? Después, ¿no? Pedro dijo, Señor, no, Señor, yo contigo hasta la muerte, yo entrego mi vida. Ya ustedes reconocen, se dijo Pedro, el gallo no cantará 3 veces. Bueno, ya conocen la historia de lo que pasó. Este es un texto, les digo, si ustedes lo analizan, es un tanto misterioso este pasaje. Porque de la manera como, bueno, de paso, estos 2 versículos solamente están en Lucas, no están en ninguno de los otros evangelios, ¿no? Y de la manera como Lucas relata, es como extraño eso, como decía ahora, ¿no? Aparentemente, como que hubo un diálogo entre Dios y Satanás, a quien de alguna manera le dan el permiso o el derecho de seleccionar a algunos para zarandearlos. La palabra es muy interesante, ¿no? Zarandearlos. Los elige para probarlos. Y nos preguntamos, seguramente ustedes como yo, ¿Dios habla con Satanás? ¿Y de qué habla Dios con Satanás? Porque uno dirá, no, el Señor no ni lo tiene en cuenta, ¿no? Pero sí habla de Dios, porque de alguna manera como que lo que da a entender es que Él pidió permiso para probar a estos, ¿no? Para zarandearlos. Ahora, lo bueno de la Escritura es que no nos podemos quedar ahí, sino que la Biblia nos da otra referencia. Ustedes saben cuál es la otra referencia que existe, ¿no? En el libro de Job, claro que sí, que es quizás un diálogo mucho más literal, ¿no? Cuando el Señor le permite a Satanás seleccionar a Job para ser probado, para probar su fe. Y el Señor le permitió a Satanás probar la fe de Job. Increíble, ¿no? Ahora yo les digo, ustedes me preguntan cómo es eso, yo no tengo respuesta para eso. Eso es algo que queda ya en el ámbito espiritual que no puedo explicarles. Podemos explicar lo que está acá, ¿no? Pero más allá no sabemos, ¿no? No podemos dejar de preguntarnos, y si algún día al Señor se le ocurre que alguno de nosotros, Satanás dijo, déjame probar a Germán, déjame probar a... ¿Qué diría el Señor? ¿Qué diría el Señor si dijera, es que lo escogí, lo elegí para probarlo? No sé, y seguramente ustedes se preguntarán eso también, ¿no? ¿Será que algún día me tocará a mí ser probado? O zarandeado, como dice el texto. Nos aterra el solo pensar que Dios le dé permiso a Satanás para zarandearnos. Dígame si no. A mí me da terror eso. ¿Será que yo sí aguantaré? Y de pronto, aunque uno me muestra de pronto fuerte, en el fondo dice, Señor, la verdad, yo no sé si aguante un voltaje de esos, que me vaya a tentar a mí. ¿Y cómo va a ser la tentación? Algunos hablábamos con alguien y decía, ¿qué tal que nos pasara como a José en casa de Potifar, que le aparece la mujer que no debía haber sido fea y se le desnuda? Y, Dios mío, por favor, ¿cuántos aguantarían ese voltaje? No, yo estoy por encima del bien y del mal. Yo no sé. ¿Sería que sí aguantamos nosotros eso? ¿Será que sí soportaríamos ser elegidos para eso, para ser probados? Y nos aterra eso, a mí me aterra eso, yo no sé si alguna vez, no sé. Y uno se pregunta, ¿cómo así? ¿Y acaso, cómo es que Dios va a permitir que nos tiente? ¿No está para guardarnos? ¿No está para protegernos? ¿No nos enseñó Jesús a orar, líbranos del mal, líbranos de las tentaciones, Señor? Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, ¿cómo es que permite que seamos elegidos para ser zarandeados y ser probados? Quiero que veamos siempre 2 cositas en estos 2 versículos. Lo primero es que pareciera que fuimos elegidos, o en este caso Pedro, o si alguna vez le ha pasado a usted o le va a pasar, elegidos a nuestra suerte. Satanás te escogió, te seleccionó para ser probado. Mira a ver qué vas a hacer, ¿no? Ahora, quiero que usemos un poco la imaginación. Imaginemos ¿qué hubiéramos sentido nosotros si escucháramos de Jesús lo que escuchó Pedro y los otros, ¿no? Que hemos sido elegidos para ser zarandeados y ser probados. ¿Qué hubiéramos sentido nosotros? Yo no sé. ¿Qué les dice usted? ¿Cómo? Yo un miedo, ¿cierto? ¿Qué más hubieran sentido ustedes, no? No sé cuántos valientes aquí que no, tranquilo, para mí las que sea, que me pongan el que sea. ¿Cierto? Yo me llenaría de pánico, no sé qué, como de soledad, ¿cierto? Como de angustia, expectativa, incertidumbre. ¿Cómo es que Dios va a permitir eso, no? Y le hubiera preguntado al Señor,
Listo, una cosa es que Satanás pida que me va a probar. ¿Y tú lo vas a permitir, Señor? ¿Tú vas a permitir que Satanás me vaya a dañar a mí o a destruir? ¿Tú lo vas a permitir? Y que si yo me hubiera dicho, tranquilo, yo voy a orar por ti. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Cómo así que orar por mí? Líbrame de esto, Señor. ¿Cómo así que orar por mí, pues? No, simplemente evítame este problema. Quita ese demonio de delante de mí. ¿Cómo así que orar por mí, Señor? Solo orar. Algunos dirán, solo orar por mí. ¿Acaso tú no puedes librarme de eso? Tú tienes el poder, la autoridad, la soberanía. ¿Cómo es que le vas a permitir al demonio que vaya a hacer, pues, conmigo, no? Lo cierto es que Dios en su soberanía sí puede permitir que algunos seamos elegidos para ser zarandeados y probados, como Job y como Pedro. También es cierto que, como lo dijo el apóstol Pablo, que ustedes lo conocen, y si no lo conocen, grábenselo en el corazón, por si acaso. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que junto con la tentación nos dará también la salida para que podamos soportar. Primera de Corintios 10:3. Ahora, eso dice que sí, Señor, que vamos a ser probados. Eso sí, que si uno en su soberanía permitirá. Lo bueno de esto es que uno dice, tranquilo, yo sé cómo eres tú, hasta dónde aguantas, entonces no te preocupes por eso. Yo sé hasta dónde aguantas tú, porque Él no va a dejar que nos destruya, ¿no? Pero la posibilidad sí está, de que seamos probados como Job o como Pedro. Quizás obviamente esos eran gigantes en la fe y aguantaron muchísimo más de lo que nosotros hubiéramos aguantado, ¿no? Entonces, eso de que fuimos escogidos para vivir prosperados, bendecidos y en victoria, se cae por su propio peso. Porque no siempre es así. También podemos ser elegidos para ser zarandeados. Somos elegidos para llevar una clase de fruto que vamos a ver ahora adelante, que permanece por la eternidad. Una clase de fruto que es diferente, como vamos a ver ahora. Pero si el anuncio de que hemos sido elegidos para ser zarandeados nos provoca toda una serie de emociones, incertidumbre, angustia, miedo, lo que sea, escuchar de Jesús que diga, yo voy a orar por ti, para que tu fe no falle, a mí me llenaría de incertidumbre. Como digo, yo diría, Señor, pero la idea es que tú me cuides. No sé, algunos hemos dicho, Señor, ¿se da cuenta? Tú me cuidaste, Señor, y yo no sé para qué pasó esa vieja y caí, Señor, ¿se da cuenta? Usted me hubiera cuidado, Señor, yo no la había embarrado, Señor. ¿Qué hiciste, Señor? ¿Orar por mí? ¿Oraste nomás? Tú hubieras podido enceguecer, no sé, hacerle invisible, lo que sea, no sé. Claro que sabemos, nosotros sabemos y estamos seguros que la oración de Jesús es poderosa. Y seguramente ustedes, como yo, se están preguntando, como esta persona que me llamó esta semana, y tuvo una charla muy especial sobre eso, ¿no? La oración de Jesús tiene que ser como, pues, poderosa porque es poderoso Él, ¿no? Pero ¿por qué llegar hasta ese punto si solamente Él podría habernos librado de esa prueba y se habría arreglado todo? ¿Por qué dejarnos llegar hasta allá, Señor? Y tú te hubieras evitado, Señor, el orar. Y no había habido problema. Cualquiera que lee desprevenidamente esto diría que la oración por Jesús no fue contestada. O que no hubo poder suficiente porque finalmente Pedro falló. Y pecó y negó al Señor. Y él y los otros 10 también, los 11. Fallaron. Entonces uno se pregunta ahí, bueno, ¿y la oración de Jesús? ¿Cómo así? Si eso era como teníamos la garantía de que nos guardaría, que Jesús está intercediendo por nosotros, ¿qué pasó aquí con la oración de Jesús? No, pues para confiar entonces en la oración de Jesús estamos graves ahí. Imagínense, si estos fallaron, Jesús le dice, yo voy a orar para ti para que tu fe no falle. Y falló el hombre. Falló él y los otros 10. Ahora, claro, ustedes ya seguramente ya lo entendieron clarito. La oración de Jesús no fue para que él no fuera zarandeado o librado de la prueba. Noten eso. El Señor le dice, yo voy a orar para que tú no seas zarandeado, no seas probado. No le dijo eso. Yo voy a orar para que tu fe
no falle. Jesús oró para que la fe de Pedro no desfalleciera. Jesús no ora o no nos evita caer en la tentación por una sencilla razón. Porque el hecho de caer en la tentación es decisión nuestra, tuya. Tú decides si caes o no. ¿Saben por qué ora el Señor? Jesús ora por ti, para que después de la tentación y la caída, la vergüenza y la culpa no destruyan tu fe. Porque Jesús sabía que Pedro y los otros 10 iban a caer. Tremendo, ¿no? Porque nosotros estamos convencidos y nos han dicho, tranquilo que el Señor usted lo lleva ahí como por un rieles, nada le va a pasar, usted no se va a descarrilar nunca. ¿Cómo no? Yo me descarrilo, claro que algunos dirán aquí, pero el Señor no dice que me libre de la tentación. Usted y yo sabemos cuántas veces Dios nos ha librado de la tentación, pero cuántas veces a pesar de que nos libra, seguimos y para allá y caímos, ¿o no? Porque caer o no en la tentación, recuerda esto, es decisión de cada uno de nosotros. Pero si ustedes analizan este texto tan bonito, el Señor sabe que como Pedro y como los otros 10, tú y yo vamos a caer. Pero Él ora para que después de la caída, nuestra fe no nos aleje de Él, sino que sigamos buscándolo a Él. ¡Qué maravilla! Eso es gracia. Como decía un profesor que tuve en el seminario, un erudito, Theo Donner, algunos lo conocen, Theo Donner decía, muchas veces la vida cristiana es vivir de derrota en derrota, de caída en caída, hasta la victoria final, decía. Tremendo. Muchas veces es así. Y caemos porque somos humanos y porque nos dejamos vencer por la tentación. Pero siempre hay una garantía, es que la victoria ya está garantizada. No sé cuántos se identifican con esto, ¿no? Caída tras caída, derrota tras derrota. Pero si tú sigues buscando al Señor, es porque Jesús ha orado para que tu fe no falle y vuelves a buscar al Señor. Sucio, destruido, maloliente, sin nada que ofrecer, avergonzado, pero con la fe en el Señor. Esa es la oración de Jesús. Qué maravilla, ¿no? Eso es mucha gracia. Jesús ora por lo que sigue después de la caída. Ora por el estado en que puede quedar la fe después de haber fallado, porque después de haber fallado, ustedes saben que el Satanás gana con cara y con sello. Con cara te dice, hágale, tranquilo, eso no es tan grave, hágale, eso es una canita al aire, no hay problema. Y cuando usted peca, da la vuelta a la moneda y dice, usted sí es un miserable pecador. Uy, terrible usted, ¿cómo se atreve a acercar a Dios? ¿Cómo es que usted cayó? Pero es que usted fue el que me dijo, uy, va usted. Con cara y con sello, gana. Y después viene la culpa, que nos produce vergüenza. ¿Cuántas veces no nos hemos dicho, es que si Dios me hubiera guardado o me hubiera evitado esta tentación, yo no habría caído? Llegamos a sentir que en esos momentos de debilidad y de soledad nos abandonó, que nos dejó a nuestra suerte. Se olvidó de nosotros. No sabemos por qué no interviene en esos momentos de debilidad, críticos en la vida. Pero recuerden esto, siempre recuerden esto. Caer o no, no es porque Dios se descuidó de nosotros, es porque nosotros decidimos, es una decisión propia nuestra. Que es lo que llamamos el libre albedrío, todo lo que ustedes han escuchado, es una decisión de cada uno de nosotros. Incluso muchas veces la actitud nuestra es como la de Pedro, ¿no? Casi que le decimos, Señor, no, yo no necesito ni que tú ores por mí, Señor. Yo a Satanás lo venzo. Yo sé cómo defenderme, o sea que no te preocupes por orar por mí. Yo sé cuidarme. Y así somos a veces, ¿no? Aunque haya momentos en los que nos sentimos elegidos a nuestra suerte, porque el Señor nos abandonó, solos y abandonados por Dios en la prueba, o sintamos que nosotros no le fallaremos, como le dijo Pedro, que daremos nuestra vida por Él, si es posible, Señor. Si es necesario, yo doy mi vida por Él. Tengamos la certeza de que Jesús está orando por nosotros todo el tiempo, como dice por allá en Romanos 8:26. ¿Se acuerdan ustedes? El Espíritu, es uno de los textos más inspiradores. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Usted se imagina cómo será eso? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo gime
por nosotros, porque sabe que somos débiles y vamos a caer. Pero gime, pide por nosotros con gemidos indecibles. Qué maravilla, ¿no? Entonces, aunque podemos decir que somos elegidos a nuestra suerte, el Señor nos guarda. Y lo segundo que quiero compartir y que tiene que ver con este texto y con lo que sucedió después es que hemos sido elegidos para dar gloria a Dios. La máxima expresión del fruto que un cristiano debe dar es darle gloria a Dios. En todo, en todo. Cuando nos dice que hemos sido elegidos para vivir, otra vez, perdón la expresión que es que me causa mucha gracia eso, que dicen, tú eres elegido para vivir prosperado, bendecido y en victoria. Noten esto, ¿dónde está el centro de todo eso? Cuando te dicen, tú, el Señor te eligió para vivir prosperado, bendecido en victoria, el centro eres tú, ¿cierto? Mi beneficio personal, mi felicidad. Pero cuando, como a Pedro, somos elegidos para ser zarandeados y caemos porque le fallamos al Señor, dejamos de ser el centro ahora es otro, el que ha orado por nosotros para que nuestra fe no falle. ¿Sí ven cómo cambia la cosa tan sencilla y tan fácil, no? Como ya dijimos, Jesús sabía que Pedro y los otros 10 le fallarían. Él lo sabía. Que Pedro lo negaría, le dice, cuando Pedro le dice, no, Señor, yo no, pues quizás estos 10 sí, pero yo no, yo mi vida la doy por ti. Le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces, tranquilo. Por eso Jesús, como dijimos ahora, no ora para que Pedro fuera librado de la prueba. Ora para que su fe se mantenga. Porque uno esperaría, en la doctrina que hemos aprendido nosotros, es que Dios me evita los problemas. Él tiene que, para eso está Dios o no, para evitarme los problemas. Porque yo me meto en problemas porque soy tan, no sé la palabra, como tan animal, pues que me meto en problemas. Para eso está el Señor, para cuidarme. Como los que tienen niños chiquitos, no, cuidado que no se caiga, que no meta los dedos en la luz. No, todo eso, no. Cuando Jesús le dice a Pedro, y me gustó eso que dice, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, el Señor dice, como yo he orado para que tu fe no desfallezca, tú vas a volver a mí y te vas a arrepentir de haber caído. Cuando vuelvas a mí y te arrepientas, el Señor está afirmando que la fe de Pedro se mantendría. Pedro, tú caerás, pero tu fe, porque yo he orado, no va a desfallecer. Jesús sabía que Pedro volvería, que más allá de lo que le produjera la vergüenza y la culpa en la vida de Pedro, la fe lo haría regresar a donde estaba Jesús. Qué lindo eso, ¿no? Imagínense eso. Claro, si usted lo pone, pongámonos en el lugar de Jesús. Un tipo que me defraudó, o unos tipos que me defraudaron, 11, que dijeron que darían la vida por mí. ¿Usted los volvían a recibir? Y peor aún, les diría, tranquilos, ustedes son mi único plan para que el evangelio sea conocido por todo el mundo. No, pues qué garantía tiene el Señor. Si con estos 11 que le fallaron de entrada, por favor, pero no hay plan B. Es el único plan que tiene el Señor. El problema con Pedro y con cada uno de nosotros no está en que no caigamos, sino en lo que sucede después de que nuestra fe, con nuestra fe después de que caemos. Ese es el problema, ¿no? Como Pedro, por encima de la vergüenza y la culpa, arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, nuestra fe volverá a Jesús. Nos hará volver al Señor. Ahora, seguramente ustedes ya estarán pensando, o vendrá a su mente gente que saben que cayó, pero que se alejó del Señor. Su fe no resistió. Su fe se dejó ganar por la vergüenza y la culpa. Y se apartaron. Tremendo eso, ¿no? ¿Cuántas personas después de haber fallado al Señor se apartan? Porque el enemigo que les puso la tentación los culpa, los avergüenza delante de Dios. ¿Cómo vas a volver tú delante de Dios? O a la iglesia. Te pillaron en pecado los de la iglesia. ¿Qué vas a volver a esa iglesia si la gente te va a mirar y te va a señalar? Qué pena. Ni busque otra porque lo van a encontrar algún día. Porque hay una cosa interesante aquí. Porque hemos puesto nosotros esa fortaleza de no caer o de resistir a la tentación en nuestro esfuerzo personal por agradar a Dios, para ganarnos el favor de Dios. Entonces, como caí, como le quedé mal al Señor, ¿para qué vuelvo? ¿Para qué vuelvo?
qué vergüenza con el Señor. Pero cuando le fallan, se sienten decepcionados de sí mismos. No, yo le fallé al Señor, ¿para qué lo busco más? No hay chance, ¿no? Y aquí es algo muy interesante. Aquí es donde entendemos que fuimos elegidos para dar gloria a Dios, para exaltar el nombre de Jesús. Porque aún habiendo caído y habiendo fallado a Jesús, tenemos la fe para creer que sigue amándonos. Que más allá de la culpa y la vergüenza, es por la gracia que nos recibe y sigue confiando en nosotros. El Señor sigue confiando en ti a pesar de lo que tú y yo somos. Sigue confiando en nosotros. Que no merecemos su confianza, pero sigue confiando en nosotros. Esa es la esencia del Evangelio. Que Dios ama a aquellos que no lo merecen. Que Dios ama a los que le fallan. Que Él los recibe, que Él no los desecha. Esa es la esencia del Evangelio. Y cuando uno entiende que esa es la esencia del Evangelio, uno le da gloria a Dios. Porque el mérito no está en mí. Porque el mérito no está en que yo soy muy bueno y que nunca fallo. El mérito está en que aunque yo fallo muchas veces, puedo venir con la fe creyendo de que Él me va a perdonar, me va a limpiar y me va a dar otra oportunidad. Eso es gracia y eso es darle gloria a Dios. Ese es el mayor fruto de que le podemos dar a la gente delante de Dios, ¿no? Decir, el Señor te sigue amando. Caíste, no hay problema. El Señor, si tú crees en Él, búscale. Claro, ahí yo sé que entonces el que peca y desempata. Lo que yo entiendo es como dice para en Romanos, donde abundó el pecado, la gracia sobreabundará. Y el Señor sabe quién agarra pues por deporte en que, si así la cosa, entonces yo caigo y vuelvo, ¿no? El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, obviamente. También es aquí donde entendemos, y ustedes lo saben, que un hombre tan pecador como David, sanguinario, asesino, adúltero, tuvo una relación tan estrecha con Dios, una fue tan fuerte que le ayudó a volver a buscar el perdón de Dios y la aceptación de Dios cada vez que caía, aunque no lo merecía. Y venía delante del Señor, usted lo ve en el Salmo 32 y Salmo 51, Señor, volví a pecar, Señor, volví a fallarte. No me eches de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu, Señor, te fallé otra vez, Señor. Porque David, que no conoció la cruz, sí conocía la gracia del Señor, porque el mérito era de Dios. Y por eso fue el hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. Increíble, ¿no? La mayor expresión del fruto para que fuimos elegidos es darle gloria a Dios. Darle todo el mérito al Señor, a Él, por su gracia, por su misericordia y por su amor inmerecido. Ahora, déjenme decirles, eso quizás nosotros lo entendemos porque hemos caminado con el Señor, pero afuera la gente dice, no, yo tengo que ser bueno para que Dios me ame. Tengo que ser bueno para que Dios me... No, porque hemos crecido con eso nosotros. Igual, lo hemos crecido no solamente porque nos ha enseñado en la religión popular, sino porque nosotros mismos se lo decimos a los hijos, te portas bien, te doy esto. Y así es Dios también, ¿no? No, Dios no es así. ¿Qué desafío tan grande es enseñarle a las personas que Dios nos ama? No por lo que somos, sino por lo que Él es. Es un desafío. Porque la gente, recuerden, siempre está buscando que Dios me ame por lo que soy. No, Dios no te ama por lo que tú eres, Dios te ama por lo que Él es. Que no tiene que hacer nada para que Dios lo ame, solo creer en Él, en su amor y decidir seguirlo. Esa es la esencia del Evangelio y le damos gloria a Dios. Todo es mérito de Dios, le damos la gloria al Señor porque todo es mérito de Él. Como decía alguien por ahí, tú no puedes hacer nada tan bueno que haga que Dios te ame más y tú no puedes caer tan bajo que haga que Dios te ame menos. Nada. Nada de eso cambia el amor de Dios. Ni lo muy bueno que tú hagas, ni lo muy malo que tú hagas. Dios te sigue amando igual. La oración de Jesús por Pedro para que su fe no desfalleciera fue tan efectiva, que sabía que Pedro sería, y me gustó eso, ¿no? Porque aquí viene el fruto también, ¿no? Porque cuando tú te arrepientas y cuando vuelvas a mí, tú serás el que fortalecerás a tus hermanos. Ahí vas a dar fruto. ¿Por qué, Señor, me permites vivir esto?
¿Por qué me permites ser tentado y caído? Porque tú vas a experimentar el amor de Dios que te perdona, y como tú viviste eso, tú vas a ayudar a otros y a fortalecer los que están viviendo eso. Por eso cuando nos preguntemos, ¿pero por qué, Señor, viví esto? ¿Por qué caí en esto? Porque el Señor te está capacitando a ti para que cuando tú vuelvas arrepentido, tú fortalezcas a otros. Tú seas el instrumento de Dios para consolar a otros, para acercarlos a Él. Para eso, Señor. A veces suena duro, pero eso lo sabemos nosotros. Solo el que ha pasado por pruebas entiende eso y puede ayudar a otros. Estos días estaba analizando, que lo estudiamos hace poco en algún momento. ¿Cómo es que Moisés tuvo que durar 40 años en el desierto? Porque tenía que llevar al pueblo 40 años en el desierto. Necesitó una escuela de 40 años para hacer un trabajo de 40 años. Porque durante los 40 años en el desierto, su corazón de líder, aguerrido, implacable, que mató a uno por injusto, se convirtió en el corazón de un pastor. 40 años en el desierto, el hombre más manso que había sobre la tierra. ¿Por qué Moisés pasó 40 años en el desierto? Porque necesitaba 40 años para ser el hombre que Dios usaría para guiar a su pueblo. Increíble, ¿no? ¿Por qué tú pasas por esos momentos de tentación y de debilidad? Porque Dios sabe que cuando tú vuelvas arrepentido y aún caído, el Señor te va a poner para que tú fortalezcas a otros que no entienden por qué están viviendo eso. En Juan 21 dice, ya terminando el evangelio, dice que aunque Pedro había fallado, quiso volver atrás. ¿Recuerdan? Usted dice, yo le dije a los otros, yo muchachos vuelvo a ser pescador. Y se fue a pescar. Pero la gracia de Dios es que le aparece Jesús allá en la playa, ¿recuerdan? Y le dice, muchachos, ¿qué están haciendo? Vengan y desayunamos. Pedro quiso volver atrás, la fe como que de pronto, pero Jesús lo buscó, lo restauró. Y fue cuando le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y uno diría, pero si yo te fallé, yo no puedo, no sirvo. Y si te fallo otra vez, tranquilo, vas a fallar muchas veces. Pero yo sigo orando para que tu fe no desfallezca, para que tu fe no cambie. Pedro había aprendido que su fe, noten esto, que su fe no estaba en su fortaleza de él, o en su autoconfianza, como dijo, no, Señor, yo no te voy a negar, no. Sino que su fe estaba en la gracia de Dios para perdonarlo, aceptarlo y llevarlo a dar el fruto en la vida de otros, dándole la gloria a Dios. Noten eso. Ese asunto de la fe es todo un enigma. Ustedes escuchan a la gente que dice, ¿y por qué lograste ese milagro? ¿Por qué fuiste sano? Por mi fe. No me diga. Y usted tiene una fe muy fuerte. Que, tóqueme un poquito para que me pase algo. Me dé esta uña encarnada. A ver, tóqueme para que se me sane, porque su fe es poderosísima, ¿no? No, la fe no está en mi mérito. La fe es en saber que toda la gloria y todo el mérito es para Él. Esa es la fe, no en mí. Solo quienes como Pedro, siendo zarandeados y siendo probados y aún caídos, habiéndole fallado al Señor, son los que pueden dar esa clase de fruto, que es darle la gloria a Dios. ¿Por qué tú estás aquí después de haber caído? Alguien te puede decir, yo te vi a ti caminando mal, grave. ¿Cómo así? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿No te da vergüenza? No, yo estoy aquí sencillamente porque sé que el Señor me perdona y me acepta otra vez. Quizás tú no me creerás a mí seguramente porque me has visto andar en malos pasos seguramente, pero el Señor sí, y eso es lo que me importa. El otro no me importa. Solo quienes como Pedro han fallado después de ser zarandeados y probados, vuelven y dan esa clase de fruto dándole la gloria a Dios. Es por la gloria del Señor, por su gracia y por su amor. Solo ellos, y esto aquí pueden ayudar a otros a experimentar esa gracia inmerecida, porque antes que juzgarlos, porque ellos también han vivido, ¿cómo voy a juzgar yo al que también cae como yo? Ellos los acercan al Señor, los fortalecen y los traen al amor inmerecido de Dios y les fortalecen en la fe. Esa es la gloria de Dios por su gracia con nosotros. Somos elegidos entonces para dar gloria a Dios. Para eso fue que fuimos elegidos.
por su gracia, por su amor inmerecido, elegidos para expresar ese fruto en nuestra vida, como testimonio de la obra del Señor en nosotros. Siempre escucho, ¿no?, que alguien decía, no, pero es que las iglesias cristianas están llenas de gente que es pecadora. Bueno, nosotros antes decíamos, yo creo que ha cambiado un poquito, pero nosotros los cristianos creíamos la conciencia moral del mundo, que si quería alguien vivir más cerca del cielo era acá, nosotros entre nosotros, ¿no? Y la gente venía y decía, no, pero estos son pecadores igual que yo, hasta peores. Pero lo interesante de esto es que aún pecadores nosotros, como le dijo alguien por ahí, es que yo no voy a las iglesias cristianas porque ahí hay mucha gente pecadora. ¿Y qué le dijo? Tranquilo, hay una silla para usted también, esperándolo usted. La gran diferencia entre los de afuera y nosotros no es que nosotros no pequemos y ellos sí. La diferencia es que nosotros sabemos y reconocemos por la fe que Jesús nos fortalece, que necesitamos de Él y le buscamos, sencillamente. Y le buscamos, por eso estamos aquí. No sabemos, porque algunos estaban pensando aquí, uy, ¿será que yo seré elegido algún día para ser zarandeado? No sé. No sé quién será elegido de los que estamos aquí o los que están en casa para ser zarandeado o probado. No sé a quiénes el Señor le permitirá a Satanás ser escogidos para ser probados. Pero sí sabemos que en esa prueba Jesús estará orando por nosotros para que nuestra fe no falle. Eso sí lo tenemos seguro. Seguro que sí. Para que no nos echemos para atrás. La única manera de librarnos de la tentación, y eso quiero también que lo tengan en cuenta, está en nuestras decisiones. A nadie le echemos la culpa. Claro, algunos dicen, es que este diablo mentiroso y porquería. Ese es el trabajo de él. Ahora, si nosotros dejamos poner las zancadillas, eso es problema nuestro. Pero como Jesús sabe que nuestra naturaleza nos llevará casi siempre a decidir por el mal, seguirá orando por nosotros para que nuestra fe no falle y nos lleve al arrepentimiento y a vencer la culpa y la vergüenza. Esa es la oración de Jesús, siempre. Y al igual que Pedro, Jesús nos eligió y nos comisionó para ir a fortalecer a aquellos que como nosotros son zarandeados y caen, para restaurarlos, para traerlos de nuevo, llevarlos a experimentar la gracia y el amor de Dios. Eso debemos hacer nosotros, no a juzgarlos. El mismo Jesús le enseñó en el Sermón del Monte: no mires la paja en el ojo ajeno, mira la viga en el tuyo. Porque somos buenos para juzgar. Somos elegidos para dar la gloria a Dios por su amor y por su gracia. Que aún caídos y fallándole al Señor, nos recibe, nos sigue amando y confía en nosotros para que nosotros vayamos y fortalezcamos a otros. ¿Usted se imagina que el Señor, que nos conoce a nosotros como somos y que le fallamos tantas veces, y nos dice: tranquilo, tú eres a quien yo he comisionado para que vaya y pastoree mis ovejas? Señor, eso es como muy grande para mí. Qué maravilla, ¿no? El Señor en su palabra es perfecto. ¿Qué tal si oramos? Ahí donde usted está. Yo no sé, como digo, en qué condiciones estamos, cómo venimos, el Señor sabe. Quizás estemos pensando en personas a quienes el Señor nos esté llamando a fortalecer, como le dijo a Pedro. Tal vez. Quizás nosotros mismos estemos tambaleando en la fe porque hemos caído. O porque estamos pasando por pruebas, porque estamos siendo zarandeados. Recordemos que el Señor está orando por nosotros para que nuestra fe no falle. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque casi que entendemos un poquito, podemos vislumbrar un poco lo que sucede allá en el ámbito espiritual, Señor. Cosas que a veces no nos imaginamos que suceden, pero que suceden allí, Señor. Que tú estás ahí, Señor, guardándonos, cuidándonos, sabiendo que caeremos. Señor, quizás aquí dentro de nosotros, o quienes están aquí conectados en casa, o quienes escucharán esta reflexión, están siendo tentados o ya caídos, Señor, estarán siendo atacados por la culpa y por la vergüenza. Pero estamos aquí, presentes, conectados o escuchando, es porque tú, Señor, oraste para que nuestra fe no fallara, y por eso estamos aquí, Señor.
porque tú has mantenido nuestra fe fuerte, Señor, creyendo quién eres tú y lo que nos has ofrecido, Señor.